¿Es el pánico? Ante el posible colapso del escudo americano, Europa tambalea, ejércitos subequipados, arsenales envejecidos, cadenas de suministro tensas. En pocos meses, la defensa europea se ha vuelto una cuestión de supervivencia nuevamente. Xavier Teitelman, buenas noches. Esta noche los europeos ya no tienen opción y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pide a sus socios que den un paso al frente. Nuevos países ¿De Europa? van aumentar su defensa de gastos, como anunció el Reino Unido recientemente, y otros países van. a seguir el mismo camino. Nosotros, También debemos tener un equilibrio justo con los Estados Unidos, para la defensa. Sabemos que situación de seguridad, ella lo requiere, vamos a gastar más para la defensa. Xavier Teitelman, misma marote durante meses. Pero ¿realmente hay un resurgimiento europeo ahora? Hasta ahora pensábamos que estaría bien quizás. Cuando era militar ya decíamos que necesitábamos aumentar el poder y luego cambiamos el Ministerio de Defensa al Ministerio de las Fuerzas Armadas, como si ya no fuera necesario defenderse. Hay señales y hechos. Francia es el único país que ha mantenido esta relevancia y permanencia. De seguir invirtiendo en defensa y tecnología mientras casi todos nuestros aliados saboteaban nuestros esfuerzos. Alemania y Polonia rechazan nuestra propuesta de crear estados mayores. No lo haremos sin Estados Unidos. No duplicaremos a la OTAN. Cuando lo intentamos, los demás se actualizan y los alemanes invierten. Es para comprar equipo estadounidense, P-8 para la patrulla marítima, F-35 para sus aviones de combate. Así que aún hoy, cuando han intentado hacer esfuerzos, nunca fue en un contexto europeo. No hay alternativa en este momento, es una realidad. Hasta ahora teníamos esperanzas de que tal vez no sucedería. Ahora sabemos que si los rusos nos atacan la próxima semana, estamos solos. Y eso es lo que realmente hace clic, que a estos países hoy podemos mirarlos a los ojos, diciendo que Francia tenía razón desde hace 60 años. Xavier Teitelman, dices que Francia ha continuado. Tenemos- Aún perdimos algunas industrias. Ya. Cerramos la fábrica de pólvora, por ejemplo. En Francia, el Charles Clair ha sido un poco abandonado. Por lo tanto, Francia tampoco ha sido el país más vehemente en términos de defensa. Estar solo en tener razón significa que al final no necesariamente tienes los medios para hacer todo correctamente. Incluso hoy, al decir que necesitamos aumentar el poder, como en la defensa aérea, nos damos cuenta de que necesitamos una defensa aérea balística global. Francia, junto con Italia, con el sistema Mamba Salud, es el equipo más relevante. ¿Qué hacen los alemanes cuando saben que es absolutamente necesario progresar en este ámbito? Se alían con estadounidenses e israelíes para desarrollar un sistema paralelo competidor. Entonces, sí teníamos razón. Absolutamente, necesitábamos más recursos franceses, pero también debemos comprender que no podemos estar solos. Es decir, nacional francés, si es posible. En la disuasión optamos por ser completamente autónomos y soberanos. Sin embargo, no podemos elegir en todos los demás ámbitos. Por lo tanto, se necesita cooperación. Pero cuando nuestros aliados no pueden cooperar, la rechazan o incluso sabotean nuestras decisiones. Lamentablemente no podemos tener soberanía en todas las áreas. El ministro de Defensa francés asume un retraso, pero la pregunta es, ¿podemos realmente recuperar este retraso? Asistiremos a la cita. Nos estamos rearmando masivamente, invirtiendo mucho dinero y seguramente invertiremos aún más en el futuro. Pero no hay duda, en este segmento, de descolgarse después del retraso que se pudo haber tomado en el pasado. Mi objetivo no es recuperar el retraso, sería en vano, es saltar una generación tecnológica y ser capaz de codearse con el futuro. Saltar una generación tecnológica. ¿Ya estás de acuerdo con eso? ¿Realmente hay esfuerzos que son en vano porque hemos tomado demasiado retraso? ¿O deberíamos invertir masivamente? ¿En qué, según tú, deberíamos invertir masivamente, simplemente? La realidad es... Actualmente contamos con equipos muy eficientes, pero no en la cantidad necesaria. En Ucrania la situación es opuesta. Tienen la masa, pero carecen de los elementos de vanguardia necesarios para ganar la guerra. Si le diéramos a Ucrania equipos como el Rafale, etc., sí, eso permitiría que Ucrania ganara. Es decir, nosotros no somos capaces de mantenernos porque no tenemos el low cost. ¿Cómo interceptaríamos 2.500 misiles de crucero al mes como lo hacen los ucranianos? No sabemos cómo hacerlo de bajo costo debido a la falta de conocimiento. Por lo tanto, el primer punto para mí es lograr aumentar en masa en el bajo costo. ¿Cómo explicas que no podamos hacerlo de forma económica?
Porque, para empezar, no aceptamos rebajarnos a hacer sistemas que no cuestan mucho. Absolutamente queremos tener siempre sistemas sobrecalificados. Nuestras municiones teleoperadas y drones kamikazes cuestan 20.000 euros, mientras que los drones ucranianos solo 300 euros. Nos prohibimos hacer fibra óptica y ahora nos damos cuenta de que era la solución correcta porque queríamos hacer otras cosas paralelas. Por lo tanto, tardamos mucho en comprender que la guerra de alta intensidad era una realidad y una posibilidad. Y las experiencias que tenemos sobre Ucrania hacen que hoy estemos industrializando equipos que están adaptados a esta guerra de alta intensidad. Hemos hecho esfuerzos en las municiones, en los proyectiles, hemos hecho esfuerzos en los cañones. César. Por lo tanto, hay áreas en las que nos hemos dado los medios para aumentar la velocidad, el ritmo y la potencia. Por lo tanto, ahora nos preparamos para una posible guerra abierta con Rusia en los próximos 2 o 3 años. ¿2 o 3 años, dices? Ese es el plan oficial presentado por los servicios de inteligencia alemanes al Bundestag, en el que dijeron que si los rusos obtienen 2 a 3 años para cesar el fuego con Ucrania y que se levanten las sanciones, van a continuar reclutando 800.000 hombres en 3 años y van a empezar a producir miles de tanques por año. Por lo tanto, eso significa que después de 3 años nos encontramos con un ejército ruso que tiene 800.000 soldados, miles de tanques y decenas de miles de misiles lanzables en un solo ataque. ¿Somos capaces, desde el lado europeo, de compensar nuestro retraso en 2 o 3 años? Desafortunadamente no hemos hecho todos los esfuerzos necesarios en todos los campos para lograrlo. Una vez más, es más fácil defenderse que atacar. Nuestro objetivo no es atacar a Rusia, sino poder resistir un ataque. Ucrania, con sus 500-600.000 soldados, es capaz de evitar el dominio ruso. Pero un país como Rusia, que sigue siendo imperialista, implementa lo que anuncia y lo que hará. La modificación de fronteras y la reintegración de los países bálticos requieren estar preparado. Planeamos desplegar 3 brigadas en los países bálticos. Obviamente, tendríamos que ser muchos más, es decir, tendríamos que tener, obviamente, miles de hombres presentes en el campo, capaces de ser reforzados muy rápidamente. Hubo ejercicios como, por ejemplo, PICNE, en el que participé, estaba muy orgulloso. Enviamos cientos de paracaidistas, comandos adicionales a la zona en un día, solo para demostrar nuestra capacidad para escalar muy rápidamente. Los países bálticos han tenido años para preparar una sólida defensa, especialmente con trincheras para bloquear a los rusos. Pero eso significa, sí, frente a esta enorme masa rusa, y que van a desarrollar si levantamos las sanciones y tienen un alto al fuego. Si no compensamos industrialmente la salida de los estadounidenses, es una certeza. Si no preparamos esta guerra, sucederá Concretamente en el inmediato. Xavier Titelman, sabemos que los ucranianos han sido entrenados en ciertas armas americanas. Por ejemplo, los Patriotas, que no son armas de producción europeas. ¿Qué hacemos si mañana Donald Trump, como lo insinuó a través de su portavoz de la Casa Blanca, detiene la ayuda a Ucrania? Estas armas que necesitan lo que llamamos MCO, la puesta en condición operacional, que están en manos de los ucranianos, ¿se puede reemplazar eso? ¿Tenemos la capacidad? La procedencia de los patriotas que mencionas depende de quién los haya suministrado, como los Países Bajos y Alemania. Incluso hay países como Japón que han proporcionado misiles indirectamente para ponerlos a disposición de Ucrania. Por lo tanto, hay que entender que es una globalidad. Incluso los F-16, miras a Venezuela, que todavía tiene sus F-16 que siguen volando después de 10 años de embargo. Aún podemos tener un mercado secundario para las piezas de repuesto y organizarnos. Además, Ucrania también utiliza equipos de origen europeo, incluso cuando tiene equipos estadounidenses, ya sean lanzadores de misiles AIMARS, aviones de combate o tanques, incluyendo los Abrams de Estados Unidos y los 50 proporcionados por Australia, es equipo que finalmente está llegando a Ucrania. Por lo tanto, la cadena logística de apoyo a Ucrania, incluso si tuviera que desaparecer del lado de los Estados Unidos, los ucranianos no están solos. Y la situación sería menos difícil que hace un año, cuando los estadounidenses dejaron de ayudar a Ucrania totalmente durante 6 meses. En ese momento, Europa tenía menos equipo y aún no había aumentado su ritmo. Actualmente hay mayor producción y transferencia de barcos mejor armados en comparación con el año pasado. Así, la ausencia de los americanos hoy en día preocupa menos a los ucranianos que hace un año. La verdadera pregunta que surge esta noche es ¿cómo obtener garantías de seguridad para Ucrania? Eso estaba en el centro de las discusiones en Downing Street, Londres. Vamos a desarrollar Una cooperación para defender. Un acuerdo en Ucrania para garantizar la paz. El Reino Unido está listo para lanzarse allí con con tropas. y una defensa aérea.
es a Europa, defender la paz en nuestro continente y desplegar los mayores esfuerzos. Pero para lograrlo requerimos el apoyo de los... Estados Unidos, nosotros. Trabajamos con los Estados Unidos después de mi reunión con el presidente Trump. Semana. Nos pusimos de acuerdo. De hecho, deseamos una paz duradera y ahora debemos obtener resultados juntos. ¿Qué necesitan los ucranianos? Porque si creemos en el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, lo dice muy claramente, además de las tropas de mantenimiento de la paz de las que hablaremos en un momento, también será necesario asegurar el cielo y el mar, especialmente el Mar Negro. ¿Cómo podemos hacerlo sin los estadounidenses para hacerlo si se organiza una paz en las próximas semanas, por ejemplo? Ya somos capaces de hacerlo hoy parcialmente. En otras palabras, hace 2 años pudimos haber decidido instalar baterías de defensa aérea francesa en Odessa, de salvar a civiles, de salvar cientos de vidas sin estar en guerra con Rusia, ya que solo interceptamos misiles dirigidos a civiles. Por lo tanto, ya para empezar, nos ponemos a disposición del derecho internacional para prevenir masacres, etc. Es algo que se puede hacer de inmediato. Esto libera una gran cantidad de maniobras y recursos militares ucranianos, como soldados y defensa aérea, que estarán disponibles para ir al frente. Para interceptar los helicópteros, los aviones de combate y los bombarderos rusos. Así que hoy sí no estamos solos, capaz de entrar en Ucrania y ocupar el país en el sentido de protegerlo de una posible futura invasión rusa. Porque si imaginamos un alto al fuego en la línea del frente en el contexto de un retorno a la normalidad, hoy en día los ucranianos no podrán mantener un ejército de 500.000, 600.000 hombres. Estos hombres deben volver al trabajo, pero todavía pueden aumentar su poder muy rápidamente. Imaginemos un ejército ucraniano de 200.000 hombres y 30 a 40.000 europeos disponibles en el campo, en un segundo plano. Un poco como los estadounidenses en Corea del Sur, que serían capaces, en caso de agresión rusa, de volver a apoyar para prevenir una ofensiva. Como los ucranianos supieron soportarlo en Kharkiv en abril pasado, podemos imaginar una organización en la que sí lo haremos peor solos que con los estadounidenses. Mientras tanto, contamos con aviones que pueden garantizar el dominio aéreo de Ucrania para prevenir nuevas oleadas de misiles. En resumen, podemos establecer defensa aérea y desplegar personal en tierra como parte de un alto al fuego coordinado. Será menos fuerte sin los estadounidenses, pero no debemos considerar que estemos solos. Turquía tiene 300.000 hombres preparados. Canadá, Francia y Gran Bretaña también afirmaron estar listos. Hay muchos países europeos, los Países Bajos, que son capaces de participar en esta sociedad. Y muchos también dicen Xavier Titelman. Y tú sabes mejor que yo que es prematuro. Aún hoy, en las columnas de la Tribune, el ministro de Asuntos Exteriores español dice que es prematuro. Los polacos han dicho que es prematuro. Muy claramente hay una reticencia por parte de algunos países europeos para unirse a este esfuerzo. Y algunos países europeos no entienden que sus fronteras también están en juego en este conflicto. Algunos países en primera línea, como España, Portugal e Italia, son muy conscientes de la situación, no están directamente involucrados en este conflicto, pero entienden bien que estamos en una Europa única. Tenemos acuerdos de defensa con Ucrania, la OTAN y la Unión Europea, incluyendo el Orden de Hombre de Budapest. En resumen, seguimos rodeados de aliados directos y un país que nos amenaza abiertamente. Rusia, lo recuerdo, organización de atentados en suelo europeo, incluyendo Francia. Afortunadamente, los intentos de hacer explotar aviones fracasaron, asesinos, apuntando a explosiones de almacenes, de municiones, destrucciones de fábricas en Alemania y Bulgaria. Todo eso es una realidad. Rusia destruye nuestras infraestructuras. Todo eso hoy, quien no se da cuenta, está deliberadamente cerrando los ojos. En resumen, hay naciones que no comprenden la necesidad de actuar con rapidez ante esta urgencia. Pero queremos la paz, queremos una paz rápida. A falta de poder ofrecer una victoria clara, definitiva a Ucrania que permitiría poner fin al imperialismo ruso. Así como el imperialismo francés se frenó con Dien Bien Phu y la guerra de Argelia, se requeriría una victoria ucraniana real para frenar el imperialismo ruso. Desafortunadamente, no se les da a los ucranianos los medios para obtener esta victoria. Por lo tanto, se requiere una fuerza de disuasión suficiente para lograr un alto al fuego. Estamos desplegando hombres y defensa aérea en Ucrania, detrás del frente y nuevamente sobre Bielorrusia. La masa de maniobras ucraniana permite decirle a Rusia que nunca lograrán tomar Donbass, ya que actualmente los rusos no pueden avanzar más. Y en un segundo momento, esta masa de maniobras garantiza que la guerra no volverá
En ese instante, si Ucrania pertenece o no a la OTAN es secundario, ya que tendrá suficiente fuerza disuasoria para impedir que Rusia reincida. Afirmas que los rusos no avanzan. Pero lo que está sucediendo en Pokrovsk, por ejemplo, es esencial, ya que nosotros hablamos de paz en estas mesetas. Pero los ucranianos continúan luchando contra los rusos. Acabas de regresar de Ucrania, Xavier Teitelman, quiero decirlo, ya que estabas en el campo. Específicamente, ¿qué está sucediendo por allá? Estuve en Pokrovsk en agosto, octubre, diciembre y hace 2 semanas. Por lo tanto, realmente estuve en contacto con los soldados y vi la evolución de sus sensaciones. Desde febrero, las famosas bombas planeadoras rusas, que causaban mucho sufrimiento a los ucranianos, ahora están interferidas. Cuando los rusos lanzan bombas planeadoras, ya no caen en el búnker o en la trinchera como antes, sino que caen de forma un tanto aleatoria. Los rusos evolucionan. Al caer sobre la ciudad, aunque sea a 300 metros, siempre destruyen un edificio. Por lo tanto, ahora ya no pueden apuntar a infraestructuras militares y centros de protección, es decir, atacan a los civiles como suelen hacerlo. En resumen, la defensa rusa y el ataque ruso ya no permiten debilitar significativamente la defensa ucraniana. Segundo punto, la famosa brigada Cent 55, Brigada Anne de Kiev, que fue formada en Francia, que llegó a partir de enero en el sur de la zona de Pokrovsk. Cuando llegó con sus 18 cañones César, sus 20 y tanques alemanes Leopard, el frente no se mueve desde hace 2 semanas. Los ucranianos retoman la ofensiva localmente recuperando algo de terreno cerca de Pokrovsk. Militarmente no he sentido a los militares ucranianos tan serenos desde hace al menos 1 año y medio. ¿Cuentan con municiones, equipo y han dejado de retirarse? La velocidad de avance rusa se ralentiza cada mes, mes tras mes, desde noviembre. Por lo tanto, todos tienen la impresión de que estábamos a punto de lograr el fin de la agresión rusa. Militarmente los rusos ya no avanzan, incluso están retrocediendo en Toretsk hoy y en Pokrovsk ayer. Los rusos están al borde de la bancarrota económica. Finalmente estamos retrocediendo por culpa de los estadounidenses. Militarmente ellos están en 2. Lo que sugieres, Xavier Teitelman, es que deberíamos darle más tiempo a los ucranianos para recuperar algunos territorios antes de considerar otras opciones. No debemos creer que los ucranianos puedan liberar en gran medida su territorio. Por otro lado, debemos hacer entender a Rusia que, dadas las perspectivas de material que llegan a Ucrania, es imposible para Rusia conquistar. Incluso el Donbass. Al ritmo actual, conquistar el Donbass tomará casi 3 años. No podrán tomar los 4 oblasts anexados oficialmente, Kherson y Zaporizhia, eso nunca sucederá. Pero si seguimos creando ateos, nos estamos ayudando a medias. Y que finalmente los rusos logran tomar 1/3 del departamento en 1 año, eso es lo que tomaron en 2024, 1/3 del departamento francés. ¿Pueden creer que los ucranianos eventualmente se derrumbarán, por lo que continuarán? Pero si las perspectivas son claras, tendrán 500 blindados y 100 aviones de combate más para finales del próximo año. Ahí los rusos están seguros de que es inútil seguir agotándose y deben detenerse. Pero el gran temor actual no es la desaparición del armamento estadounidense, sino el eventual fin de las sanciones. Si los rusos pueden exportar libremente, volverán a tener dinero fácilmente. Y que al mismo tiempo los estadounidenses comienzan a cerrarles los equipos que les faltan para producir sus armamentos, chips, sistemas ópticos, etc. Ahí será peor que la desaparición de la ayuda estadounidense. Lo que más asusta a los ucranianos actualmente es el levantamiento de las sanciones a Rusia. En vez de recibir 2.500 misiles al mes, podrían recibir 5.000 mensualmente. Y en ese caso ya no podrían resistir. Pero como usted sabe, Xavier Teitelman, Emmanuel Macron lo dijo él mismo, esta financiación masiva que seguramente implementarán el próximo jueves durante la reunión del Consejo Europeo. Esta financiación masiva probablemente asciende a cientos de miles de millones de euros. Es por eso que a corto plazo debemos hacer todo lo posible para mantener el apoyo estadounidense. Y eso cuando vemos eso, de todos modos. Nos decimos que no somos capaces de dar a los ucranianos una fuerza de disuasión de inmediato, ya que los estadounidenses abandonaron a Ucrania frente a las cámaras de todo el mundo. No se trata de dar cientos de miles de millones, sino de tener una perspectiva keynesiana. Invertimos en defensa nacional francesa para generar empleos locales y equipar a los ucranianos. Detrás. Entonces, como los estadounidenses, el 80% de sus gastos es para comprar equipo estadounidense que llegará a Ucrania en los próximos años. Es exactamente el mismo concepto. Estamos fortaleciendo nuestra defensa. Es una inversión. Pero de la misma manera que hubo miles de millones y cientos de miles de millones que se vertieron en la crisis de COVID en su momento,
También tenemos fondos europeos que pueden ser liberados, préstamos europeos, emisión de deudas europeas para poder enfrentar esta amenaza. Hay que entenderlo como una inversión. Aunque cueste cientos de miles de millones, evitará billones en destrucción si los rusos atacan en los próximos años. Hoy estamos haciendo una inversión. Sí, una inversión. A veces cuesta mucho, pero si es para hacer aún más ahorros detrás y salvar vidas, obviamente será rentable. Quiero escucharte, Xavier Stolman, sobre los Estados Unidos y su ayuda, porque su ayuda ha sido a nivel de armas, humanitario y sobre todo de inteligencia. La inteligencia es esencial, especialmente para tener una paz duradera y garantizarla. Sabemos que, por ejemplo, los franceses habríamos necesitado a los estadounidenses en África para la inteligencia. ¿Podríamos hacerlo sin los estadounidenses? Al comienzo de la guerra, el apoyo estadounidense en el campo fue crucial, especialmente con el despliegue de aviones Airborne Warning and Control System y aviones de guerra electrónica como el E-8. G-STAR ha permitido mucho a los ucranianos resistir y apuntar correctamente. Con la ayuda de Estados Unidos, el objetivo se ha reducido significativamente en la actualidad. Al final, ¿qué es lo que los ucranianos golpean? En resumen, se enfocarán en las refinerías y almacenes de municiones que ya conocemos. Incluso los ucranianos los conocen, ya que era soviético y muchas metas ya son conocidas. Los cuarteles generales. ¿Finalmente los ucranianos se conocen mejor a sí mismos? En definitiva, los estadounidenses cuentan con una capacidad de apoyo en el campo absolutamente enorme. No debemos creer que somos inútiles, ni que los ingleses o alemanes están ausentes. Incluso tienen satélites de radar para ver a través de las nubes. ¿Tenemos una coordinación europea realmente fuerte? Y los ucranianos hoy en día tienen redes de informantes que están muy bien informados. Son sus informaciones las que a menudo también permiten encontrar generales en Rusia. Son ellos quienes mataron, por ejemplo, al jefe del NRBC y organizaron atentados hasta en el corazón de Moscú. Por lo tanto, es mejor cuando los estadounidenses están presentes. Cuando no tratan de engañarnos con información falsa para que creamos que debemos atacar, como lo hicieron con la guerra en Irak. Hoy en día los estadounidenses debemos aceptar que hay que prescindir de ellos lo más tarde posible. Denos 10 años para preparar una OTAN sin los estadounidenses. Sería mucho mejor. Pero hoy debemos enfrentar la realidad. Si desaparecen mañana, si abandonan Ucrania y Europa, debemos actuar rápida e inmediatamente. Muchas gracias. Xavier Stolman. En unos meses, la defensa europea se ha vuelto una cuestión de supervivencia. ¿Podemos realmente prescindir de los estadounidenses? Lo has escuchado con Xavier Stolman, hablaremos de ello en un momento.